con esta sesión del Seminario de Sistemas Complejos. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente, el doctor Pedro Montes, quien es profesor de tiempo completo de esta facultad, del Departamento de Matemáticas. Verdaderamente para mí es un gusto que aceptara esta invitación a dar la plática, aunque, bueno, cuando inicié con la idea de empezar con este seminario, pues fue el primero a quien fui a comentarle y a pedir su opinión, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, en la segunda plática ya tengo el gusto de presentarlos. Y lo más importante que yo creo tengo que decirles sobre él es que es mi asesor espiritual, entonces más no puedo decirles, y para mí verdaderamente es un gusto dejarlos con... Y confesor. Y confesor, sí, exactamente. No se le regaña, pero eso no importa, ahí voy feliz. Bueno, cuando quieran oír un buen chisme de Viviana, yo no respeto el secreto de confesión porque me encanta el chisme, entonces... Bueno, gracias Viviana por la invitación y por la presentación. Decidí hacer un popurrí de temas de física, de matemáticas, de química, de biología, al menos uno de cada uno, y tomarlos como pretextos para ir repasando lo que son los principales rasgos de la teoría de los sistemas complejos. Como muchos de ustedes han de saber, está muy en boga de unos 20 años para acá la teoría de los sistemas complejos, pese a que no tenemos todavía una definición universalmente aceptada de lo que es complejidad. Hay ideas muy intuitivas, pero una definición completamente que acepte toda la comunidad no la hay. A mí no me preocupa mucho, porque hay cosas que nosotros podemos entender, aun que no haya definiciones. Y en el lenguaje cotidiano, yo le digo al compañero, defíneme amor. Pues nos quedamos patinando, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos una idea muy clara de lo que es el amor y de lo que es el amor filial, el amor fraternal, el amor erótico, el amor de todos los amores. Tenemos una idea muy clara sin necesidad de definición. Entonces, si no vamos a definir lo que es una complejidad y por lo tanto no podemos definir lo que es un sistema complejo a menos que tengamos una definición de complejidad, yo prefiero caracterizar lo que es la complejidad y caracterizar lo que es un sistema complejo por los rasgos reconocibles, cuantitativos y cualitativos que se pueden determinar de un sistema para saber si es complejo o no es complejo. ¿Estamos? Entonces, la plática va a girar en torno a lo que se llama dinámicas antagónicas y voy a, como les dije, a sacar ejemplos de varias disciplinas. Una, para entender lo que son las dinámicas antagónicas y cómo es que las dinámicas antagónicas son la verdadera fuerza motriz que crea la diversidad, las formas y los comportamientos complejos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, como somos poquitos y esta sala es linda porque estamos cerca los unos de los otros, en cualquier momento me hacen alguna pregunta, algún comentario o algún cuestionamiento. Oiga, no me molesta, al contrario, me gusta mucho que haya interacción entre ustedes y yo. Y pues vamos comenzando con la definición de lo que es el equilibrio según la Real Academia de la Ciencia. Léanlo por favor y no se rían. Pero si esta es la definición de la Real Academia de la Ciencia, por eso es que es tan criticada la Real Academia de la Ciencia, porque francamente es una definición chafísima de lo que es equilibrio. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar a hablar de las diversas concepciones, acepciones que tiene la palabra equilibrio en la ciencia, y vamos a ver que incluso nos hacen falta algunas caracterizaciones para algunos tipos de equilibrios que son más complicados de lo que nos imaginamos. Todos ustedes saben por el idioma lo que es equilibrio. Equilibrio es que está así, que puede que se caiga, que no se caiga, pero que se mantiene. Un equilibrista es una persona que está así entre que se cae y no se cae, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito ya más
formalmente de los tipos de equilibrio que se manejan habitualmente en las diversas disciplinas, y vamos a ver que hay nuevos y que son muy interesantes. Entonces, aquí imagínense todos, ¿verdad? Un sistema mecánico con una cavidad y una pelota. Nos queda claro que si soltamos la pelota se va a ir al fondo y ahí se va a quedar. Entonces, esto es lo más elemental y esto le llamamos un equilibrio estable. También es elemental y muy fácil de entender lo que es un equilibrio inestable. Con mucho cuidado colocamos la pelotita encima de esta lomita y si la colocamos con el suficiente cuidado, pues no se va a rodar, no se va a caer, pero cualquier pequeña perturbación, una mosquita que pase por ahí volando cerca, la inclina hacia uno de los dos lados y se cae, ¿de acuerdo? Entonces llevamos dos, el equilibrio estable y el equilibrio inestable. Los dos tienen la característica de ser estáticos. Entonces vamos a hacernos la idea que también hay equilibrios, aunque exista movimiento. Por ejemplo, acá que tengo acá, es un tabique que va resbalando sobre el piso, acá lo va jalando una fuerza, pero esta fuerza se ve contrarrestada por la fuerza de la fricción, la fuerza de la gravedad por la tercera ley de Newton se ve contrarrestada con la reacción del piso hacia el objeto, y el resultado es que este objeto se desliza hacia la derecha, pese a que la suma de todas las fuerzas es cero. ¿Juega? Entonces, ahí podemos empezar ya a definir las cosas. Vamos a decir que algo está en equilibrio si la suma de fuerzas que actúan sobre él, sobre el objeto, es cero, pero eso no excluye la posibilidad de movimiento. ¿Juega? Entonces, aquí tenemos un caso de un equilibrio dinámico. Hay equilibrios dinámicos en todas las disciplinas que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar un sistema en algún sistema ecológico en el cual hay un depredador y una presa y que, sin embargo, estén en equilibrio. Es decir, siempre va a haber 1.439.000 conejos y 45.849 coyotes. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que haya el mismo número de conejos toda la vida y de coyotes toda la vida no quiere decir que sean los mismos. Los coyotes están comiendo a los conejos, pero los conejos están naciendo y entonces las tasas de mortandad y las tasas de natalidad se encuentran equilibradas, pero sin embargo el resultado es que siempre existe el mismo número de conejos y el mismo número de coyotes. ¿De acuerdo? Ese es un equilibrio también. En química, imagínense ustedes una reacción química reversible, de tal manera que lo que va para allá es lo mismo que va para acá y al mismo tiempo nos da la impresión de que la situación es estática. Lo vemos desde afuera y vemos, aquí no está pasando nada, porque la concentración de estas sustancias es invariante ante el tiempo y lo mismo la concentración de estas sustancias. Pero no, hay una dinámica reactiva que hace que los compuestos de aquí reaccionen, se vayan para allá, y los de acá se vayan para acá. Una reacción reversible. ¿De acuerdo? Entonces, de esos ejemplos vemos muchos en la naturaleza. Unos un poquito más interesantes desde el punto de vista de la teoría de los sistemas complejos son este de aquí. Este de aquí, si colocamos la pelotita en la posición 1, es como este de acá. Si colocamos la pelotita en la posición 2, es como este de acá. Entonces, este equilibrio, diríamos, es un equilibrio estable. Es un equilibrio estable, pero hay que hacer la aclaración de que se encuentra en equilibrio aunque no está en el mínimo de energía del sistema. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el mínimo de energía del sistema se encuentra aquí. Pero para pasar de aquí a aquí, tengo que pasar una barrera de potencial hasta que se equilibre de este lado. Entonces, los equilibrios que aparentemente son estables, pero que no se encuentran en el mínimo de energía del sistema, se llaman equilibrios metaestables. ¿Juega?
¿Y cuáles van a ser los más interesantes? Lo que se mezcla de todo. Equilibrios metaestables, pero dinámicos, y de esos vamos a empezar a hablar dentro de algún momento. También, imagínense un ejemplo en química. De repente sucede que tenemos un átomo de lo que ustedes quieran, llega un fotón, excita a uno de los electrones que brincan a un estado más externo, y ahí se quedan tantito. Ahí se quedan tantito, un rato, antes de regresar y devolver al ambiente el fotón que hace la energía entre los dos orbitales. ¿Se entiende la situación? Entonces, todo el tiempo en que el electrón se encuentra en un orbital que no es el de mínima energía, que puede ser mucho tiempo, entonces se dice que el electrón está en un estado metaestable. ¿Estamos? Y pues, si nos ponemos aquí a rascarle, podemos encontrar muchos otros ejemplos, pero por él le vamos a dejar. Ahora vamos a ver un equilibrio más interesante desde mi punto de vista. Y es, imagínense ustedes el reloj de la abuelita. El reloj de la abuelita tiene un péndulo, que es el sistema oscilatorio mediante el cual obtenemos la medida del tiempo, pero un péndulo se detiene por la fricción del aire, por la fricción del mecanismo que lo está sosteniendo. Entonces tiene que haber un sistema de alimentación mecánica que compense la pérdida de energía por fricción. Y por eso es que hay que darle cuerda al reloj. Entonces, pero sin embargo, el movimiento del péndulo es un movimiento completamente periódico. Si lo vemos en el espacio-fase, donde aquí estoy graficando el ángulo que hace el péndulo con la horizontal y acá la velocidad, vemos nosotros dos cosas que ya sabemos desde chiquitos, que cuando el péndulo está funcionando, entonces la relación entre la posición y la velocidad es cíclica. Esto en matemáticas se llama un ciclo límite y ahí se queda. Pero si llegamos de traviesos y lo detenemos un poquito, el péndulo, pero sin pararlo por completo, otra vez vuelve a agarrar la onda y empieza a aumentar su amplitud hasta que regresa a la amplitud original. Eso está indicado con estas flechas. Regresa a la amplitud original. Si llegamos y le damos un impulso, entonces se viene hasta por acá y empieza a dar, a oscilar con amplitudes muy grandes, pero luego pierde energía y otra vez regresa a donde le gusta, al ciclo límite. Entonces vamos a decir que el ciclo límite es un equilibrio, pero ya no es un equilibrio puntual como el de las pelotitas que vimos hace rato, es un equilibrio cíclico. ¿Estamos? Bueno, entonces ya se van poniendo bien las cosas. Vamos a ver el primer ejemplo, que es un ejemplo matemático, muy sencillo, y no voy a entrar en ningún detalle, ni va a haber derivadas parciales aquí, ni integrales, ni nada, ¿no? Simplemente les digo que este es un sistema iterativo en el cual, si ustedes dan una condición inicial, x0, por ejemplo, n igual a 0, n igual a 0, con la única restricción de que esta variable x no se pueda salir del intervalo 0,1. ¿Estamos de acuerdo? No se puede salir del intervalo 0,1. Entonces, hagan todas estas operaciones que están aquí indicadas para obtener el valor futuro. Entonces, si yo empiezo con una condición inicial, se la quito al 1, el resultado lo multiplico por ella misma, lo multiplico por este parámetro y el resultado me da el valor futuro. El valor futuro, a su vez, lo vuelvo a meter como condición inicial, hago las mismas operaciones que ya quedamos y obtengo un x2. Otra vez, x3, x4, x5, ¿me van siguiendo? Bueno, esa sucesión de valores que tenemos puede tener varios comportamientos. Una sucesión numérica puede ser una sucesión numérica constante. Esas no tienen chiste porque no cambia su valor aunque cambie el tiempo. Puede ser una sucesión que después de algún transitorio tienda asintóticamente a un equilibrio, y no es casualidad que se llama equilibrio estable. Puede suceder que esa sucesión tienda a un equilibrio estable pero oscilando.
¿Se lo imaginan? Es como la pelotita que teníamos en la cavidad que oscila antes de llegar al punto de equilibrio. Pero aquí puede haber cosas novedosas. Puede ser que esta sucesión sea periódica y puede suceder que tenga periodos de varias magnitudes. Pero lo más interesante es que si yo voy siguiendo la historia de un punto de equilibrio de esta sucesión, de repente ocurre algo que nos encanta a los matemáticos, que se llama una bifurcación, y de tener que es asintóticamente estable, ahora tiene periodo 2. Un número en los tiempos pares está acá, en los tiempos non está acá, y se la pasa oscilando. Pero si aumento yo el valor del parámetro R, aquí tengo el valor del parámetro, ocurre una siguiente bifurcación y tengo periodo 4. Ocurre una siguiente bifurcación y tengo periodo 8. Ocurre una siguiente bifurcación y tengo periodo 16. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que todo matemático sabe que una sucesión creciente y acotada tiene límite, converge. Aquí el límite converge más o menos como por aquí, a periodo 2 a la n, 2 a la infinito. Entonces quiero que todo el mundo haga un esfuerzo de imaginación, háganle así, fuerte, 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 y se imaginan qué quiere decir una función que es periódica, pero de periodo infinito. ¿Ya estamos? Pues es muy sencillo, porque si una función periódica es una función cuya gráfica se repite después de un intervalo que se llama el periodo, ¿verdad? Imagínense ustedes, no lo estoy pintando, imagínense ustedes este perfil. Si esta función, su gráfica completa, la obtengo copiando el perfil original y lo vuelvo a copiar, entonces digo que el tamaño del intervalo que contiene todo lo esencial se llama un periodo y que después la estoy repitiendo periódicamente. Fíjense que esto es muy chido porque una función periódica es absolutamente predecible. Si la función es periódica, yo puedo hacer predicciones, no importa hacia qué tan lejano sea el futuro. Si esta función yo les digo, fíjate que es periódica y de periodo 2, entonces me dicen ustedes, a ver cuánto vale esa función en 4.383.499. Yo les digo, espérame tantito, ¿verdad? Calculo ese número que ustedes me dijeron, módulo 2, y como me queda una copia idéntica que la que yo tenía, entonces evalúo fácilmente la función. Bueno, y si la función tiene periodo 4, necesito más información para poder hacer predicciones. Y si tiene periodo 8, necesito más información para poder hacer predicciones. Y si tiene periodo infinito, necesito un infinito de información para poder hacer predicciones. Entonces, una de dos, esa función de periodo infinito, para todo fin práctico, es aperiódica. Dije una de dos, no, una de una, ¿verdad? Esa función de periodo infinito es periódica, pero para poder predecir su futuro necesito una infinidad de información, por lo tanto, para todo fin práctico es aperiódica, y eso se llama caos en matemáticas. Es padrísima la teoría de caos. Les recomiendo mucho que los que no la hayan echado un ojo, le echen una vista, ¿verdad? Porque la teoría de caos guarda muchísimas sorpresas. Al principio, cuando recién se descubrió, se pensaba que era indistinguible del azar. Y la gente nos volvemos, fíjense que eso pasó cuando yo era estudiante, y nos volvemos loquitos porque el mecanismo para ir avanzando en el tiempo es completamente determinista. Y sin embargo, su comportamiento es totalmente impredecible. Entonces nos dolía la cabeza de tratar de imaginarnos algo que es 100% determinista, pero que sin embargo es absoluta e intrínsecamente impredecible. Eso es el caos. Si vinieron ustedes a la plática de Germinal hace un mes, ¿verdad? Germinal, a él le cayó el 20 luego, y dijo, no, el caos es desmadre armónico. Es decir, que tiene
rasgos del desorden lo suficientes como para permitirle explorar todo el espacio viable, pero restricciones suficientes como para poder encontrar comportamiento regular y armónico en él. Tiene lo mejor de los dos mundos, lo mejor del orden y del desorden. ¿Hay alguien aquí de biología? Déjenme decirles que les recomiendo mucho que lean el libro que se llama El azar y la necesidad, de un gran premio Nobel de biología. Es el primero que descubrió un fago. No, un operón ¿cómo se llama? De Escherichia coli. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ayúdenme. Premio Nobel de biología, bien abusado, y que escribió el libro que se llama El azar y la necesidad. No me voy a acordar. Entonces, se los debo, o si alguien que lo esté buscando ahorita lo encuentra, tienen que leerlo, porque, sí. Es de Jacques Monod. Jacques Monod. Léanlo. No solamente los biólogos, también los no biólogos. Es un excelente libro. El azar y la necesidad es como decir el desorden contra el orden. Y esa ha sido una pelea que ha tenido la humanidad desde que es humanidad. ¿Verdad? ¿Qué existe entre el desorden total, lo que llamamos azar, y el orden absoluto, que es lo que llamamos el orden cristalino? Vamos a seguir hablando de eso a lo largo de esta charla. Antes les presento otro ejemplo. No, es que aquí se me olvidó. Ahí está. Aquí se me olvidó decirles que el valor futuro, ¿lo ven? ¿Sí? Si la X es muy pequeña, esto es muy cercano a 1. Síganme, por favor. Entonces quiere decir que esto crecería de manera proporcional al valor anterior. Y eso crece exponencialmente. Sin embargo, si la X empieza a crecer mucho, ¿verdad? Acuérdense que el límite es 1. Solamente puede estar entre 0 y 1. Entonces se va acercando al 1, el valor de X, y esto se va acercando al 0. Entonces quiere decir que el valor futuro es una lucha de un mecanismo de crecimiento contra un mecanismo de inhibición del crecimiento. Es una dinámica antagónica entre la tendencia natural intrínseca por el hecho de poseer una tasa de natalidad intrínseca de la población, pero que se ve inhibida por efectos de hacinamientos y la población crece demasiado. Entonces, una fuerza que dice, arráncate para arriba, y otra que le dice, no, porque no se puede, ya somos muchos, no se consigue alimento, no consigo chava, las enfermedades se propagan muy fácilmente cuando la densidad es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, es el primer ejemplo de dinámica antagónica que estamos mirando. El siguiente ejemplo de dinámica antagónica es el llamado sistema de Lorentz. Es un sistema de ecuaciones diferenciales. Lorentz estaba fregado el pobre, porque él era meteorólogo. Y díganme ustedes una profesión, una disciplina en la cual la sociedad le exija más poder de predicción que a los meteorólogos. Creo que no hay. La sociedad les exige, ¿verdad?, predicciones y predicciones lo más precisas que se pueda. Entonces, él estaba resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que rigen la dinámica de los fluidos. Los físicos son bien chistosos. La ecuación de Navier-Stokes es una ecuación espantórrica por completo, horrible, pero la tienen y funciona porque ha sido derivada a partir de primeros principios, o sea, de que vale. Pero entonces lo que hacen es, van haciendo hipótesis simplificadoras para reducir la dificultad. Entonces dicen, vamos a suponer que la densidad del fluido es constante. Por lo tanto, todos los términos que tienen la derivada de la densidad del fluido son 0 y se van a la goma. Vamos a suponer que los efectos gravitacionales son despreciables. Entonces, todo lo que tenga que ver con derivada del cambio de la gravitación, ¿verdad?, se van a la goma.
Vamos a suponer que el efecto que estamos en una localidad y el efecto de Coriolis no fifa. Le van tachando, y a la ecuación tan fea le quedó esto Lorentz. Entonces, es un modelo simplificado de la interacción atmósfera-océano. La interacción atmósfera-océano es la máquina del clima en nuestro planeta. De ahí se genera todo el clima, en la interacción atmósfera-océano. Le quedó esta ecuación. Fíjense que en esta ecuación la velocidad de crecimiento de X se ve castigada por el tamaño mismo de la X. Supongan ustedes que la Y es constante, que esta ecuación no pinta, pero el crecimiento de Z se ve beneficiado por el crecimiento de la X. Entonces ahí hay una dinámica en conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Z crece si la X es grande, pero la manera de que la X sea grande es si en este término la Z es pequeña. Pero la Z es pequeña si esto es grande. Y así nos podemos ir razonando de que una crece a expensas de la otra, pero la otra le hace falta a la una. Entonces tenemos que las variables están en conflicto. Y la solución, es preciosa la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces denme un segundo para decirles que si yo le pongo aquí, por supuesto que ya escribí el programa, se los enseño rápido. Lore. Ay. Gracias. ¿Dónde está la Y? Aquí. No lo traigo. Ah, es que está dentro de Viviana. Entonces ahora sí. ¿Está? ¿Lo ven? Lore.pi, sí, ¿verdad? Entonces ayúdenme por favor. Ya resolvimos numéricamente el sistema de ecuaciones. Vale gorro porque no se ve nada, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo bonito de Linux es que usted puede redirigir el asunto y en lugar de que se vaya a la pantalla, que lo guarde en un archivo y ya acabó. Y como ya acabó, lo bonito de Linux es que le pongo aquí un programita bien modesto, pero bien padre, que se llama Gnuplot, y acá simplemente le digo que me grafique, ¿qué? A.dat, ¿sí? Pero quiero que me lo grafique con líneas. Entonces son tres variables, son tres ecuaciones diferenciales. El dibujo me tiene que salir en, no, es que es, en inglés tiene que ser, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces la trayectoria es la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Y bien, ¿cuánto tiempo nos costó resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales? Nada. Así de rápido nos fuimos y lo que sale es realmente asombroso, porque miren ustedes que déjenme dejarlo así tantito para discutir un poquito de por dónde va el asunto. Hay una condición inicial que está aquí. Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales, se viene acá y se agarra dando vueltas aquí. Y cuando uno pensó, pues no, hay un atractor cíclico aquí, no, de repente se brinca para acá y se agarra dando vueltas aquí. Y de manera absolutamente impredecible, no se sabe cuánto tiempo, cuántas vueltas va a dar de este lado, se regresa a este lado. Y así se la va pasando. Imagínense ustedes, porque no traigo gráfica para esto, imagínense ustedes la gráfica de una de las variables con respecto al tiempo. La X, por ejemplo, con respecto al tiempo. El hecho de que aparentemente oscile quiere decir que viene aquí. Pero luego se pasa y empieza a oscilar para allá. Se baja y empieza a oscilar para acá, pero el número de oscilaciones es impredecible. Eso se llama caos. Es absolutamente impredecible. Entonces, imaginen el pobre de Lorentz, ¿verdad? Él mismo siendo meteorólogo encontró que la meteorología es una ciencia intrínsecamente impredecible. Y me van a decir, entonces la chica del clima, ¿qué?
Pues sí le podemos creer, pero hay una cosa que se llama el horizonte de predictibilidad, y para el caso del clima el horizonte de predictibilidad es como de 4 días. Si van a organizar una fiesta en un jardín y ven el clima para 10 días y dicen no va a llover, no le hagan caso. Está fuera del horizonte de predictibilidad. ¿Juega? Hay muchos otros fenómenos caóticos que tienen horizontes de predictibilidad de diferente magnitud. Se sabe, por ejemplo, que el sistema solar planetario es inestable. Es decir, en cualquier momento llega un cometa de la nube de Oort, mete una perturbación y se rompe el sistema solar planetario y la Tierra se va literalmente por la tangente. Entonces, pero se sabe que eso no va a ocurrir en los próximos 16 millones de años. Ese es el horizonte de predictibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, los fenómenos caóticos son absolutamente impredecibles, pero tienen un horizonte de predictibilidad que puede ser chiquito o puede ser grandote. Y el otro comentario que les quería hacer yo, porque tiene que ver, déjenme ver si encuentro la orientación esa, es que entonces a Lorentz le encantó, esto se llama el fractal de Lorentz, le vio cara de mariposa y esto se llama la mariposa de Lorentz. Pero se ha extendido a una de las propiedades más características del caos, que se llama sensibilidad en las condiciones iniciales. Quiere decir que si en lugar de empezar con la condición inicial que empezamos, empiezo con una cerquititita, lo que quieran cerquititita, ¿sí? Al poquito tiempo van a diverger los dos caminos. Creo que no lo dije bien. Empezamos con dos condiciones iniciales muy cercanas, al poquito tiempo ya no se va a reconocer que vinieron de un lugar tan cercano, porque de hecho la divergencia es exponencial, en promedio. ¿Estamos? Que esa es otra propiedad del caos, la sensibilidad en las condiciones iniciales. Entonces se le ocurrió una metáfora muy padre a Lorentz. Dijo, el efecto mariposa es que el batir de alas de una mariposa en el Caribe puede tener un aumento en las fluctuaciones de esas moléculas de aire que movió la mariposa, que se amplifique exponencialmente y eso puede provocar un tornado en Texas. ¿De acuerdo? Lean a Lorentz, es un libro muy bonito, se llama La esencia del caos. Vamos a seguir con ¿dónde estábamos? Ay, no. ¿Dónde estábamos? En esta, ¿verdad? Bueno, la simulación de las ecuaciones de Lorentz. Aquí. Entonces vámonos aquí. Un segundo. Start from the current slide. Sí, dígame. Como que no me quedó claro cuando dijiste lo de que estaban muy cerca. Sí. Lo que pasa es que las condiciones iniciales están en un espacio abstracto que se llama el espacio fase. Pero si se imagina usted la variable x, como dije hace rato, que dije que la variable x venía así, y luego bajaba y venía por acá y luego subía, ya como función del tiempo, y pone dos valores de x muy cercanos, al principio van a ir muy cerquita y después van a empezar a apartarse, y una vez que se empiezan a apartar, cada quien sigue su rumbo con gráficas completamente distintas. ¿Sí? No, es una sola condición inicial. Mire, le cuento un cuento para que agarre la onda de esto de la sensibilidad en las condiciones iniciales. Nos imaginamos todos que estamos en el Pleistoceno. ¿Juega? No sé en realidad si es el Pleistoceno, pero hace mucho tiempo. Y va una abejita, va volando, y la abejita no sabe que el camino la lleva derechito a una tela de araña. Pero cuando ya va distraída para allá, de repente hay una pequeña brisa de viento, pequeñísima, que solamente involucra unas cuantas moléculas. Pero por esas cuantas moléculas que perturbaron su camino, la abejita no cae en la tela de araña y se salva por fracciones de milímetro. Sigue feliz de la vida sin saber lo que le hubiera esperado, va y fecunda una florecita,
la florecita da lugar a un fruto, una manzana, la manzana madura exitosamente y cuando ya está madura se cae del árbol, justo cuando abajo van pasando un homínido y una homínida. Entonces el homínido recoge la manzana y se la regala a la homínida, y como la homínida es muy agradecida, le concede sus favores y de ahí sale toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, si no hubiera sido por esas 5 moléculas de aire que cambiaron la posición de la abejita, hubiera caído en la tela de la araña y no hubiera pasado nada de lo que sigue. Entonces, presentes muy cercanos pueden conducir a futuros radicalmente distintos. ¿Estamos? Órale. Todo el mundo lo hemos dicho, ¿no? Todo el mundo, chin, se me fue el camión por tantito. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado el camión? A lo mejor hubiera conocido al amor de mi vida. ¿Y qué pasó? Porque se me fue el camión, pues no la conocí. Entonces, 2 rutas de vida radicalmente distintas, habiendo partido de condiciones muy cercanas. ¿Estamos? Órale. Ahora ya se acabó la parte de matemáticas, vámonos a la física. Eso es un sartén con aceite caliente. Entonces, el aceite está aquí y acá le echamos lumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como la lumbre está acá abajo, hay un gradiente de temperatura entre la base del sartén y la superficie del aceite. Por acá estamos calentando, por acá se está disipando el calor. ¿Queda claro? Entonces, cuando ese gradiente de temperatura es muy pequeño, la transmisión de calor de abajo hacia arriba es por difusión. ¿Qué quiere decir por difusión? Por golpeteo molecular. ¿Sí? Las moléculas rápidas de aquí abajo le comunican su momento a las moléculas de arriba y así hasta las de arriba, y eso basta para disipar el calor. Pero llega un momento en el cual el mecanismo, si le subimos a la lumbre, ya no basta el mecanismo. Entonces ocurre, y acuérdense que les dije que voy a utilizar varios ejemplos como pretexto para mencionar cuáles son los rasgos que definen los sistemas complejos. Ocurre algo que se llama una ruptura de simetría. Y es que antes de la ruptura de simetría, todo el aceite es una masa homogénea. ¿Por qué? Porque la difusión térmica es microscópica, no la vemos. Pero cuando ya no es suficiente el golpeteo molecular para transmitir el calor para arriba, ocurre una ruptura de simetría y entonces una masa de aceite sube y el mecanismo de transmisión del calor es por convección. Es por convección. Pero si sube, el de arriba tiene que bajar y se vuelve a calentar y vuelve a subir. El de abajo vuelve a subir y se vuelve a bajar y se establecen estos ciclos que se llaman ciclos de convección. ¿Estamos? Tenemos ciclos de convección. Estos ciclos de convección los podemos ver. Hagan el experimento con un sartén en su casa. Aquí alguien lo hizo con un sartén en su casa. No están bonitos, pero se ven los ciclos de convección. Aquí abajo en el Tlahuizcalpan hay un laboratorio donde trabaja un compañero físico que se llama Sergio Hernández, que hace ya estos experimentos, pero muy finos. Y ya le quedan estas celdas que amplificadas se ven así como perfectos hexágonos. ¿Juega? ¿Qué dio lugar a estos hexágonos? Una ruptura de simetría. Acuérdense de la ruptura de simetría porque es un concepto esencial para la teoría de los sistemas complejos. Porque además la ruptura de simetría es la única fuente de generación de formas que tiene la naturaleza. Así sean formas de materia inerte como el aceite o las formas biológicas. Si les contaron lo de la selección natural, les contaron cuentos. Sí, la selección natural puede afinar las formas que se dan, pero no generar formas nuevas. El mecanismo de generación de formas es la ruptura de simetría. Y las formas que se generan se llaman
formas emergentes. Otro término chido de la teoría de los sistemas complejos, la emergencia. Emergencia de patrones. ¿Estamos? ¿Vamos bien todos? Órale. Háganlo. Fíjense que aquí, dentro de los hexágonos, se metió una forma que se llama una dislocación, pero esta dislocación es una dislocación metaestable. Ah, ya los agarré en la maroma. ¿Quién me dice que habíamos quedado que era metaestable? Que se puede quedar ahí, pero no está en el estado mínimo de energía. Entonces, con cualquier cosita se rompe este patrón y se reintegra a los hexágonos. ¿Estamos? Entonces, le vamos a seguir. Déjenme decirles que, ¿se acuerdan ustedes que la circulación establece una oscilación de la materia? Eso me gusta mucho como ejemplo porque nadie puede dar tampoco una definición de lo que es el tiempo. Es como el amor y como la complejidad. Se han gastado litros de saliva y de tinta y nadie tiene una definición del tiempo. Entonces, a mí me caen muy bien los físicos porque ellos son muy prácticos. No se detienen ante minucias de qué es filosóficamente el tiempo. Para un físico, tiempo es aquello que se mide con un reloj. Pero los relojes están basados en sistemas oscilatorios. El reloj de péndulo, el reloj electrónico que tienen ustedes no tiene un péndulo, pero tiene un oscilador de cuarzo que funciona con electricidad y de esas oscilaciones se saca la hora. ¿La hora qué es? Entonces quiere decir que si en el aceite caliente tengo yo oscilaciones, en principio también puedo medir el tiempo con eso. Entonces, imagínense el tiempo primitivo antes del Big Bang, las fluctuaciones del vacío cuántico, ¿verdad? No existe el tiempo. Sin materia no existe el tiempo. Pero cuando ocurre la primera generación espontánea de pares de positrón-electrón, ¿verdad? Y se viene el Big Bang, empieza a surgir la materia, y la materia tiene procesos cíclicos intrínsecos a nivel atómico. En ese momento surge el tiempo. El tiempo también es una propiedad emergente. ¿Juega? No tiene sentido preguntarse qué había antes del Big Bang. Porque si no hay tiempo, no hay antes. ¿Estamos? Órale. Ahora nos pasamos para la química. Nos pasamos para la química. Me van a tener tantito paciencia porque me voy a pasar 10 minutos de la hora asignada, ¿no? Les presento al señor Belousov y al señor Zhabotinsky. Belousov era un biofísico soviético que trabajaba en el Instituto de Biofísica de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en los años 50. Traten ustedes de imaginarse la Unión Soviética en los años 50, pues era un país devastado por la Segunda Guerra Mundial. Murieron 20 millones de soviéticos, más que de ninguna otra nacionalidad en la Segunda Guerra Mundial. Su industria quedó destrozada, su agricultura quedó destrozada. Entonces, el gran esfuerzo, a ellos no lo ayudaron los gringos con el Plan Marshall. Entonces, pues tuvieron que verse las negras para salir del problema. Sin embargo, no descuidaron la ciencia. Y en la Academia de Ciencias estaba este señor estudiando el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una reacción química periódica. ¿Qué quiero decir? Que donde empieza acaba. Y se la pasa, por eso se llama ciclo, se la pasa dando vueltas. Importantísimo para la vida porque de ahí se generan las moléculas de ATP, que son las conductoras de la energía para nuestro movimiento, para nuestra acción, para nuestro metabolismo en general. Entonces, no le alcanzaba el dinero al señor Krebs, quería reproducir, al señor Belousov, no le alcanzaba la lana, él quería reproducir el ciclo in vitro. Pero entonces tuvo una idea genial. Dijo, ¿y si me consigo compuestos químicos con propiedades semejantes a los originales? Pues tiene que salir algo con una dinámica parecida. Y entonces inventó lo que se llama la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que es fantástica porque
le colocan ustedes, ponen todos los menjurjes. Déjenme decirles que se puede hacer en casa, en cualquier laboratorio se puede hacer, es muy sencillo. Ponen ustedes todos los menjurjes, le ponen un indicador de pH y es una reacción química oscilatoria. Pasa del rojo, rojo oscuro, morado, azul, azul lila, otra vez rojo y otra vez así. ¿Verdad? Lo que nunca antes se había visto, porque además contradice toda intuición. La intuición dice que una vez que mezcle usted Coca-Cola con ron, no se va a separar nunca más la Coca-Cola del ron. Entonces, esto fue la primera reacción química oscilatoria que se conoció en la historia. Mandó el paper, se lo rechazaron. Por prejuicios, porque nadie podía entender que una reacción química tuviera oscilaciones autosostenidas. Entonces reafinó sus experimentos, se lo volvieron a rebotar con la advertencia de que si no trabajaba en cosas serias, lo iban a correr porque no estaban para perder el tiempo. Entonces se deprimió mucho, se retiró, se suicidó y el que terminó el experimento fue Jabotinsky, porque Jabotinsky era muy amigo de un colega de Belousov. Entonces Belousov lo que dijo es, tú eres mi estudiante, pero por favor, como homenaje a... no, lo dije mal. El amigo de Belousov se llamaba Schmoll. Y Schmoll tenía como estudiante al Jabotinsky. Y entonces le dijo Schmoll al Jabotinsky, deja tu proyecto y como homenaje al Belousov, afina su reacción para que todo el mundo le crea. Y es una cosa realmente extraordinaria. ¿Me dan permiso? Les pongo una peliculita. A ver, ¿dónde está? A ver. Se ponen todos los menjurjes, pero en lugar de ponerlos en un vaso, los vamos a poner en capa plana, en una capa muy, muy, muy delgada, en un plato de Petri. ¿Juega? Entonces, échenle ojo y van a ver que de un medio homogéneo va a haber rupturas de simetría y van a empezar a originarse formas que antes no existían. Y esas formas tienen una geometría muy característica. Espérense tantito, ahorita le van a echar cámara rápida para que no demoramos tanto. Pero, ahí está, ya le echaron cámara rápido. ¿Ven aquí arriba? ¿Ven? Aquí hay una espiral y que está conectada con una espiral de este lado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ahorita les pongo un ejemplo más concreto. Esas espirales, aquí se ve clarísimo, ¿eh? Esas espirales las estudia mucho un compañero de aquí de la facultad que se llama Faustino Sánchez Garduño, de lo mejor que tenemos del profesorado aquí de la facultad, y ya bautizó a estas ondas como las ondas chocorrol. ¿Sí se acuerdan, no? De los chocorroles, como todavía todo el mundo les dice las ondas chocorrol a estas ondas de acá. Ahora déjenme ponerles, esta no es exactamente la de Belousov-Jabotinsky, pero desde el punto de vista de la dinámica, de la cinética química es equivalente. Parece magia, ¿verdad? Sí. Parece magia, pero son reacciones químicas con oscilaciones autosostenidas, que era un problema terrible que no se podía explicar en la biología. Entonces, ahora ya sabemos que todos los ciclos circadianos, que todos los ciclos que tenemos dentro del organismo son perfectamente compatibles, no solamente con la cinética química, sino con la física de los sistemas termodinámicos fuera del equilibrio. Y estábamos hablando de equilibrio. ¿En qué nos habíamos quedado? Ay, ya se empieza a ir la gente, entonces ya me apuro.
Pues aquí tenemos otra vez quiero definir otro concepto de los sistemas dinámicos, de los sistemas complejos, utilizando que aquí tengo las ondas Chocorrol y que al principio todo esto es homogéneo. En algún cierto lugar brota un punto claro sobre el fondo oscuro, empieza a crecer, acá también brota otro lunar, empieza a crecer. Cuando chocan, esos círculos se rompen porque un círculo que no se da la vuelta se vuelve espiral. Entonces, ruptura de simetría, emergencia de patrones, formas geométricamente conspicuas, aquí en la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Y no me lo van a creer, pero esta de acá se lleva un libro de regalo y que adivine qué es. Está cañón, ¿eh? Es el crecimiento de una colonia de amibas. Las amibas Dictostelium, no me acuerdo qué era un Dictostelium, ¿sí? Desde el punto de vista de la geometría, son indistinguibles las dos. Entonces, otra cosa que caracteriza a la teoría de los sistemas complejos es que, aunque la base material sea completamente distinta, existen dinámicas macroscópicamente universales. ¿Qué tiene que ver acá los reactivos químicos con las amibas? Nada, porque en este mundo lo importante no son las cosas, lo importante son los procesos. Y a toda la familia de formas que sean equivalentes a estas, no importa cuál sea su sustrato material, se le conoce con el nombre de una familia de universalidad dinámica. Y ese es un tema de estudio de la teoría de los sistemas complejos también. ¿Ahí la llevamos? Y ya acabo con esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? El DNA. El DNA, échenle un ojo porque ya se me va a acabar el tiempo. Nomás quiero que recordemos, todo el mundo recuerda que el DNA está formado por una parte variable y por una parte constante. La parte constante no me interesa, es una cadena de azúcar con azufre, me vale gorro. La parte variable sí, porque son los 4 nucleótidos. Y solamente son A, C, G y T. Siempre que de un lado de la molécula está la G, del otro lado está la C. Se llama principio de complementariedad y consecuentemente de un lado la T y del otro lado la A. ¿Juega? Como la C con la G están unidas por un triple enlace de hidrógeno, les voy a llamar moléculas fuertes y consecuentemente a estas moléculas débiles. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo tengo la sucesión de letras de un lado, automáticamente sé la del otro lado. Entonces, desde el punto de vista matemático, basta con que estudie yo una sucesión lineal de 4 letras. Fuerte, débil, fuerte, fuerte, débil, fuerte y débil. Pero esa no es la única dicotomía. La otra es que las rojas son moléculas grandes y las verdes son moléculas chicas. Entonces, dada una cadena de 4 letras de DNA, yo puedo traducirla en una binaria, es decir, en una de ceros y unos. ¿Con qué alfabeto? ¿Con qué diccionario? Con el diccionario fuerte débil. Pero también la puedo traducir en otra, de ceros y unos, con el otro diccionario, que es grande o chica. ¿Me siguen? Hay un tercero, y nada más un tercero que está determinado por los otros dos. Entonces, una cadena de DNA la puedo traducir en 3 binarias. ¿Me siguen? Nos vamos rápido. 3 binarias. Ahí está en resumidas cuentas lo que acabo de decir, no importa. Y aquí también visualmente lo que acabo de decir, una cadena de DNA la puedo traducir en una de ceros y unos, una segunda de ceros y unos y una tercera de ceros y unos y ya. Donde 2 de ceros y unos determinan la tercera. Rápido, rápido, rápido. Estas son las matemáticas más complicadas que vamos a ver el día de hoy. Y es que
dada una secuencia de ceros y unos, la que quieran, que puede venir del DNA con las reglas que le acabo de decir o se la buscan ustedes donde quieran. Y midan este índice, que es una cuantificación bien interesante y es muy sencillo de calcular. Cuenten el número de ceros seguidos de ceros. ¿Me siguen? Aquí hay un cero seguido de cero, aquí hay otro cero seguido, otro, ¿de acuerdo? Multiplíquenlo por el número de unos seguidos de unos. A lo que quede le restan el producto del número de unos seguido de ceros por el número de ceros seguidos de unos. Se puede hacer facilísimo. Todo esto lo dividen entre el total de unos y el total de ceros únicamente para normalizar la operación. Para normalizar la operación y porque este índice nos va a quedar en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Ya? Lo podemos hacer, ¿verdad? No lo figuramos todos que lo podemos hacer. Pero fíjense ustedes que si la cadena original de ceros y unos está completamente alternada, ¿qué quiere decir? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué va a pasar? Este término vale gorro y por lo tanto este índice vale menos 1. ¿Y qué pasa si la secuencia de ceros y unos tiene islas enormes de ceros seguidas de islas enormes de unos? Quiere decir que de estos casi no va a haber y de estos van a ser casi todos y que esto va a estar casi en el 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo dice. Nomás que aquí me salió mal, ¿verdad? Pero si C es negativa, hay una tendencia a la alternancia. Si D es positiva, hay una tendencia a la agregación. Agregación quiere decir ceros, muchos ceros seguidos de ceros, muchos unos seguidos de unos. Lo contrario de alternancia. Pero si ustedes me mezclan al azar ceros y unos, espera uno que haya la misma cantidad de esto, que de esto, que de esto y de que de esto. Por lo tanto, el índice va a valer cercano a 0 cuando la secuencia sea aleatoria. ¿Estamos? Órale. ¿Qué hacemos con esta herramienta? Nos regresamos al DNA. Tráiganse una secuencia de DNA. Tradúzcanla a una de ceros y unos con el primer diccionario y calculen la D. Tradúzcanlo a la segunda y calculen la D. Tradúzcanlo con la tercera y calculen la D. ¿Qué tengo? 3 números. 3 números son un punto en R3. Entonces tengo una manera muy bonita de visualizar geométricamente una secuencia de DNA como un punto en R3. ¿Juega? ¿Y qué pasa si hay una mutación? Bueno, cambia una letra por otra. Y si cambia la letra por otra, va a cambiar el 0 o el 1 que le toca. Y si cambia el 0 o 1 que le toca, va a cambiar la letra D que le toca. Entonces este punto se va a mover. Entonces, a lo largo de la historia, una serie de mutaciones es una trayectoria en este espacio. Entonces, este es el espacio-fase de la evolución. Chido, ¿no? Bueno, nos vamos al banco de datos y nos traemos todas las secuencias codificadoras de la rata y todas las secuencias codificadoras del Escherichia coli. Estas son las de Escherichia coli, estas son las de la rata. Y no podíamos publicar el maldito paper porque el árbitro decía, pero ¿qué herramienta de estadística utilizó para saber que son dos nubes distintas? Entonces le digo, pues sí se ve que son dos nubes distintas. No, que el p-value y que la t de student y que quién sabe qué. Entonces, pues lo tuvimos que hacer. Esto se hizo en el 95. Hoy día, los mismos organismos, ya los genomas completos se ven así. ¿Sí? No hay duda que son dos nubes distintas. Entonces, esta herramienta del índice D sirve para discriminar diferentes historias evolutivas estructurales, no funcionales, estructurales. ¿Y a qué viene con lo del seminario? Ya les cuento esto y ya nos vamos. Les cuento esto, que es que aquí estoy utilizando nada más dos, estoy proyectando al plano. Esto quiere decir fuerte, débil, esta quiere decir grande o chica. Entonces, los triangulitos con rojo son secuencias generadas al azar. Ya quedamos que quedan cerca del 0,0. Este cuadro grande es un gen real.
es la peroxidasa, no me acuerdo qué asa, del rabanito. Aquí está. Y entonces el experimento que hicimos fue meterle mutaciones a la secuencia de DNA, pero mucho ojo, le metimos mutaciones manteniendo la proteína codificada. Es decir, toda esta sucesión de circulitos azules son equivalentes a en el sentido que codifican la misma proteína, aunque las letras no sean las mismas. Eso se puede hacer y se puede hacer muy fácil. ¿Qué pasó? Que este es el estado natural y cuando empezamos a hacer mutaciones empezó a migrar hacia el lugar que le toca como si fuera al azar. Es decir, al equilibrio. Entonces, ay Dios mío, ¿qué pasó? Entonces ahí tenemos la misma cavidad que vimos hace ratito, pero la pelota no está en el fondo. La pelota está en un equilibrio metaestable. Porque la gravedad hace que se caiga, pero que hay una mano que no deja que se caiga. Y entonces, ¿de quién es la mano? La selección natural no puede ser, porque cada uno de los genes codifica para la misma proteína, es decir, tiene la misma función. Entonces, la única otra posibilidad es de que... No, una vez di una conferencia y me dijeron, la de Maradona es la mano de... Pues la de Maradona es la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, como no es ni Maradona ni la selección natural, pues tiene que ser otra cosa. Entonces, termino con la última... Ya voy a acabar. La última transparencia es que el resumen de esta parte es que el DNA ocupa regiones pequeñas en el espacio de representación, que no se encuentra en equilibrio y que especies distintas caen en cuencas de atracción distinta. Entonces, lo que quiero decirles es que, déjenme regresar, aquí, ¿verdad? El 0,0 queda en medio. Entonces, este es un proyecto abierto, ¿eh? El que quiera trabajarle, ahí está la invitación. El azar queda aquí. El DNA sabemos que no es al azar. Pero si nos ponemos a imaginar nosotros el último antepasado común de todos los seres vivos, Luca, le dicen los evolucionistas, el último ancestro común, ¿quién sabe cómo haya sido? Y nadie lo ha visto y nadie lo va a ver. Pero de que era un procarionte, apuesto yo, mi carro y mi casa, a que era un procarionte. ¿Y qué es lo que pasó después? Que el lugar de los procariontes está por acá y que después hubo una ruptura de simetría que dio lugar a los eucariontes. Hay que ubicar esa ruptura de simetría porque matemáticamente las rupturas de simetría corresponden a las bifurcaciones que vimos en el diagrama de bifurcación hace rato. Esto está por hacerse. Pero entonces quiere decir que la evolución es el resultado de fuerzas antagónicas. Una fuerza evolutiva que lleva el gen hacia el lugar donde se encuentra y otra fuerza que lo sostiene para que no caiga en el fondo del pozo. Entonces, a lo largo de todos estos ejemplos que les mostré, estuve mostrando comportamientos complejos que dan lugar a formas que antes no existían, emergencia de patrones, rupturas de simetría, bifurcaciones, y todas son el resultado de dinámicas antagónicas. Es decir, en este caso, la mano que empuja y la gravedad que le dice, pero para allá, entonces el estado metestable es una lucha de contrarios. Como era una lucha de contrarios, lo del crecimiento de una población, la tasa de crecimiento que le dice, mándate a crecer, pero las tasas de mortalidad se incrementan si somos muchos. Todos los ejemplos que puse son luchas de contrarios. Bueno, déjenme decirles que por ahí dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo estamos descubriendo en la física, la matemática, la biología, las ciencias de la computación, cobijado bajo el nombre de teoría de sistemas complejos. Pero hubo grandes pensadores del pasado que ya lo tenían detectado desde hace 2 siglos. Este es el Friedrich Engels,
que escribió un libro muy recomendable que se llama La dialéctica de la naturaleza, y él ya sabía que la generación de comportamientos novedosos en la naturaleza se debe a la lucha de contrarios, al antagonismo, a fuerzas antagónicas. ¿Estamos? Bueno, esto era lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Aquí hay una pregunta. Disculpe, la imagen que ponen donde está el genoma del ratoncito y de un procarionte, pues se siguen viendo relativamente cercanos, que claramente se ve que son dos cosas distintas. Pero si hiciésemos eso, por ejemplo, con el genoma de un hongo, con el de un animal, o el de, por ejemplo, dos primates, ¿qué se vería? Ahorita, pues lo que te esperas. ¿Igual dos no ves? Lo que te esperas, lo que pasa es que esto es dos genomas completos y cada punto es un cacho de 1000 nucleótidos. ¿Sí? Entonces el genoma de los humanos, de las ratas, tiene sus buenos 200,000 millones de letras. Entonces si lo partes en cachos de a 1000, quiere decir que ahí hay 200 millones de puntos. Entonces, lo que tú dices de que se ven cercanos es la apariencia que nos dan estos puntos dispersos, porque realmente si haces un histograma, todos están aquí. Si pintas el circulito que tiene el 95% de los puntos, todo queda aquí, bien definido, y lo mismo acá. Y lo mismo acá. Y lo que esperas, lo que esperamos es que cada taxón, no me atrevo a decir una especie, porque los changos quedan casi igual, ¿verdad? Tiene su sitio en esta representación. Entonces, ya podemos nosotros decir, por ejemplo, que todos los eucariontes quedan en un octante de este cubo y que todos los procariontes quedan en una mitad de este cubo que es ajena a ese octante. Y es bien interesante porque en la mera frontera, adivina quién queda. Levaduras. Sí, pues porque las levaduras son eucariontes, pero tienen todavía mucho de vida monocelular parecida a los procariontes. Y también hay un caso que me gusta mucho. En la mera frontera está clamidia. Clamidia es un procarionte declarado, pero clamidia es necesariamente un parásito intracelular. Llevará tanto tiempo viviendo dentro de una célula eucarionte que ya adoptó el estilo de organización genómica estructural de sus hospederos. Entonces, eso está por hacerse. Eso está por hacerse. En aquel entonces hicimos este reporte para muchas otras especies, pero en aquel entonces no existía el Internet y no existía la manera de bajar, no había genomas completos. Entonces el trabajo se hizo de manera muy precaria, pero ahora que ya existen el genoma, el GenBank, ya hay cientos de genomas secuenciados y están en la base de datos y los podemos bajar con el Internet cuando se quiera. Hay que actualizar este trabajo. No. Es un proyecto, pues, abierto todavía.